Buenos días, el día de hoy van a hacer una actividad nueva. Será el siguiente circuito, o será la siguiente actividad, presentación gráfica de datos. En esta actividad se muestran dos circuitos diferentes. El de la figura 1A, que es un circuito completamente resistivo, y el de la figura 1B, que es un circuito con un diodo emisor de luz, o con un LED, como ustedes comúnmente lo conocen. En esta actividad se compone de varias partes, pero en la primera parte me dice calcule la corriente total que circula a través de los circuitos en la figura 1A y 1B. Primero hay que calcular la corriente que va a circular por ambos circuitos, utilizando valores en el voltaje de entrada o valores para voltaje de entrada de 0 a 5 volts, pero en incrementos de 0.5 volts. O sea que eran una tabla de esta manera, ¿no? Este es para cada uno de los circuitos. Voltaje de entrada desde 0 a 5 volts en incrementos de 0.5. Los valores para ambas resistencias son 220 ohms para R1 y 1 kilo ohm para R2. Para RS, en la figura 1B, es igualmente 220 ohms y un LED. Abajo está anexa una hoja de datos de LEDs de diferentes colores, como se puede ver aquí. Entonces hay que calcular la corriente que pasa a través de ambos circuitos y anotar la información que ustedes calculan en la tabla 1A y 1B, que son las tablas que mostré abajo. Corriente calculada para un circuito y para el otro circuito. Aquí hay una pequeña nota, dice, estos valores pueden ser obtenidos fácilmente con el software Scilab, deduciendo la ecuación que define la corriente total de cada circuito. Ustedes pueden deducir la ecuación para cada uno de los circuitos y no tienen que estar haciendo el cálculo uno por uno, sino usar un programa como Scilab o como Octave o como MATLAB para poder hacer sus ecuaciones. Bueno, aquí les apunté algunos programas que ustedes pueden utilizar para hacer esos cálculos. Scilab, Octave, MATLAB, Maple, Matemática. Tengo entendido que los últimos tres son de paga. Maple no estoy seguro. MATLAB sí es de paga. Pero lo que es Octave sería la versión de software libre de MATLAB y es completamente gratuita. Scilab también. Entonces pueden deducir ustedes la ecuación para cada uno de los circuitos, poner la ecuación en cada uno de estos programas y simplemente darle valores y obtener la corriente para cada uno de esos valores de voltaje. La segunda parte es, una vez realizados los cálculos, arme los circuitos en el protoboard y realice las respectivas mediciones para los mismos voltajes de entrada. Aquí en este caso no se puede hacer la implementación en un proto, pero sí se puede hacer la simulación y se le puede dar valores de tolerancias, se le puede dar tolerancias a los componentes para que la simulación sea más realista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo aquí tengo dos circuitos que ustedes pueden verificar, son muy parecidos. Son básicamente un circuito resistivo con una configuración en puente. Ambos tienen los mismos valores aparentemente, o sea, resistencias de 1 kilo ohm y la de medio de 120, una fuente de corriente de 1 ampere con su resistencia en paralelo de 50 ohms, una resistencia pequeña. Entonces,
Prácticamente es el mismo circuito en ambos casos, pero si se fijan bien, el de arriba tiene un dato extra. La resistencia es esta, por ejemplo, R7 y R1. Una dice 5%, la otra no tiene un valor de tolerancia. Las otras, el resto, tienen 10%. Las de abajo no tienen ese porcentaje. Entonces, ese porcentaje, ya lo mencioné, es una tolerancia. Entonces, esto es para darle más realismo a mi programa. ¿Esto cómo se lo pueden dar? Pues simplemente al momento de colocar yo un componente, hay un pequeño apartado aquí donde me dice tolerancia. Entonces yo puedo poner la tolerancia que quiera. Esa es una manera. La otra es, si ya tengo yo mi circuito armado, pueden hacer lo que yo hice aquí. Por ejemplo, yo armé mi circuito, lo copié y lo volví a pegar, y a esto simplemente le doy doble clic y me aparece también una tolerancia, un valor de tolerancia. Entonces yo, por ejemplo, a estas les di una tolerancia. Vamos a dejarlas todas iguales en 10%, y aquí estén ya todas en 10%. Pero eso no es suficiente para aplicar yo valores de tolerancia. Tengo que irme permítame un poco. Tengo que ir al menú simular o simulate y tener marcado la última opción que dice use tolerances o usar tolerancias. Si no las tengo marcadas, entonces estos valores van a ser iguales, ¿no? 120, 120, 1 kilo ohm. Entonces tengo que tener esa opción marcada, usar tolerancias. Ahora sí, si yo pongo un instrumento y voy a medir voltaje entre esos terminales, entre esos dos puntos, se supondría, bueno, voy a copiar de una vez este instrumento y medir el voltaje al mismo tiempo. Entre ambos puntos, los mismos puntos. Se supone que si todas las resistencias son iguales, entonces el voltaje que yo mida en la resistencia del centro tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque es un puente balanceado. Y si yo corro mi simulación, me doy cuenta que en efecto son 0 volts, lo que yo mido en el centro. Sin embargo, en la de arriba, como hay un pequeño error, yo tengo una tolerancia en las resistencias, pues ya no mido 0 volts, sino que mido 82.145 milivolts. Y esto, si yo ejecuto mi actualización o corro mi simulación una y otra vez, pues voy a tener valores diferentes. Aquí tuve menos 147 milivolts, ahora menos 83 milivolts, menos 51 milivolts. Entonces yo puedo armar mi circuito o simular mi circuito en multisim y aplicar valores de tolerancia. De esta manera, pues ya tengo yo valores diferentes a los que estaría calculando. Una vez que ya tengo mis valores calculados, pues simplemente me dispongo a llenar las tablas correspondientes, la 1A y 1B. Ya tengo los calculados y los medidos, perdón. Una vez que ya tengo los medidos, que los obtengo de la simulación aplicando esas tolerancias, pues ya tengo mis valores de corriente medida en cada uno de los circuitos. Y por último es graficar la información calculada y medida. Ambas gráficas, o sea, de la corriente calculada y la medida, estarían en un mismo plano. Y cada circuito, o a cada circuito le corresponde una gráfica diferente. Por ejemplo, vamos a utilizar el pintarrón que tenemos aquí en la computadora.
Y esto no hagan caso, es algo que no he borrado. Voy a tener dos gráficas diferentes. Uno para el circuito de la figura 1A y otro para el circuito de la figura 1B. En el eje horizontal estaría poniendo yo mi voltaje de entrada, que ya dijimos que va desde el 0 hasta 5 volts en incrementos de 0.5. Entonces ustedes hacen sus divisiones correspondientes, ¿no? Y en el eje vertical, o las Y's, que sería mi variable dependiente, estaría graficando corriente. Entonces corriente contra voltaje. Aquí obviamente voy a tener yo dos gráficas. Una, no sé cómo se va a comportar, pero una va a ser para la corriente calculada. Y otra sería para la corriente medida, que va a tener algunos errores. Y no sé cómo se va a comportar. Y tienen que hacer lo mismo para ambos circuitos. Igual yo tengo mi corriente calculada y mi corriente medida. Y bueno, a cada una de estas gráficas hay que darle su presentación correcta. Me dice, por ejemplo, yo tengo que poner en la gráfica el título, tiene que ir cuadriculado, poner un tamaño de letra visible y poner etiquetas en cada uno de los ejes para saber qué es lo que estoy viendo. Entonces tendría que tener título, por ejemplo, corriente, vamos poniéndolo en negro. Bueno, es el circuito resistivo. Y circuito con un diodo LED o emisor de luz. Tengo que poner los ejes aquí, que es lo que estoy viendo en el eje vertical. Estoy viendo corriente, acá voltajes, entonces tengo que poner los títulos y poner las etiquetas para cada una de las gráficas. Por ejemplo, aquí yo tengo corriente calculada, corriente medida, pero esta también lo puedo poner a un lado, no sé, con azul y con rojo. Pongo corriente calculada y corriente medida. Y obviamente pues con su cuadrícula. Existen otros programas además de MATLAB o Octave o Scilab o cualquiera de esos para hacer gráficas. Existe otro también que se llama Origin, pero es de paga. Y por supuesto que también lo pueden hacer en Excel o en su versión libre, que es LibreOffice u OpenOffice, cualquiera de los tres. Lo que es la hoja de cálculo me serviría para hacer también este tipo de gráficas. Y a cualquiera de estas yo les puedo dar un formato, o se les puede dar un formato. Y hasta ahí terminaría lo que es esta actividad.